Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de entrevista que un viernes más les presentamos. Hoy contamos en nuestro diván con todo un experto en el séptimo arte. Él es Manuel Pols Velázquez, cineasta y director de Cine Mística y Arte 7 Cinemateca. Señor Pols, acaba, recientemente hace unos días, de finalizar un festival que vaya por su segunda edición, que se ha celebrado nada más y nada menos que un enclave privilegiado, que es la Corrala de Santiago. Y bueno, que cuéntenos. Pues sí, bueno, pues el sábado pasado, o sea que está reciente, la clausura de este certamen, como bien dices, en un lugar mágico de Granada, la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, en una sala que hemos adecuado, en fin, yo creo que muy adecuadamente para el cine. Las películas se han visto muy bien en pantalla grande, en un recinto de una capacidad que iba mucho con las pretensiones del festival. Alrededor de 70 personas han acudido todos los sábados en 2 sesiones de tarde y de noche. Habían entre 4 y 6 horas de programación diversa. No se ha proyectado 2 veces ninguna película, salvo las galardonadas. Y esto empezó con la primavera, porque el nombre completo de esta sección del Festival Cine Mística es Primavera Cine Mística. El primer día de primavera, el 21 de marzo, que coincide astronómicamente con el equinoccio de primavera, se inició el festival, que ha durado 3 meses. Entonces han sido 14 sábados consecutivos, tardes, noches, en la Corrala de Santiago, hasta el pasado 27 de junio, el último sábado, en que se clausuró con un acto social, con presencia de los films galardonados, el veredicto del jurado y esa famosa lupa e imán, que es el emblema del festival. Los galardones que se entregan a los films premiados. Fue el pasado sábado, día 27, y ha sido 3 meses maravillosos. Sí. 118 estrenos de 37 países, nada más y nada menos. ¿Cómo ha sido esa selección? Bueno, pues ha sido una selección muy bonita y muy cansada, porque el equipo de selección ha tenido que visionar casi 2000 títulos que han llegado pues alrededor de unos 50 países de todo el mundo, porque fíjate, Raquel, este es un festival muy especializado. En su temática es el único del mundo. Y claro, ha sido una de las claves de que esto, dijéramos, tenga un éxito a nivel nacional e internacional. El certamen está dedicado a la cinematografía trascendental, de estilo trascendental, tanto en los contenidos de las obras como en la forma, y esto es muy importante, cómo se han filmado las películas. Es decir, que no solo es un festival de cine espiritual, poético, filosófico, antropológico, científico, en fin, en sus diferentes versiones, esta búsqueda, ¿no?, del ser humano, sobre lo que hacemos aquí, sobre lo que han hecho los que han estado antes que nosotros, nuestros antecesores, el futuro de la humanidad tan incierto, la magia de los momentos, ¿no?, como el que estamos aquí viviendo tú y yo. Pues, ¿cómo ocurre? ¿Qué ecuación tan extraña, ¿no?, para poder los científicos, dijéramos, vaticinar que íbamos a estar aquí? Todo esto es un gran misterio de la vida, por supuesto. Hay un acercamiento posible a través de la religión, a través de la introspección de cada uno de nosotros, pero el arte, la quinta esencia del arte, desde siempre, y por supuesto el cine no es excepción, nos ha puesto en contacto, ¿no? Las grandes obras de la música, de la escultura, de la pintura, del teatro, de la literatura, siempre, cuando las leemos, las escuchamos, las contemplamos, y ocurre lo mismo con el cine, nos acercan a un enclave, a un espacio-tiempo difícil de discernir, a una especie de limbo delicioso en el que nos parece que contactamos con un sentimiento, una emoción que trasciende un poco a las expectativas de tener un libro entre nuestras manos o sentarnos en una butaca de cine, ¿no? Y esto en el séptimo arte es posible, ha sido así posible desde sus inicios, pero últimamente la cuestión estaba un poco denostada, ¿no? La gran explosión que ha habido de audiovisual con las técnicas digitales ha hecho que bueno, durante unos ciertos años pues este cine se haya convertido
en algo casi invisible, ¿no? El cine invisible. Eso es un reto muy, muy bonito. Y ese es precisamente el cine que hemos traído a Granada, y es un cine que da miedo a otros festivales programarlo, porque dicen, bueno, ¿y si no tenemos espectadores o se vacían las salas y a la gente no le gusta, ¿no? Y afortunadamente en Granada y en el festival no es el caso. El otro día pasamos, fíjate, hace 2 sábados, porque cada sábado el festival se dedicaba a un maestro de la historia del cine. Y alrededor de este maestro se proyectaban unas películas que de alguna forma actuales, del 2014, del 2015, van un poco en la línea que uno de esos maestros proponía, y luego te hablaré del Año de la Luz. Pero para no mezclarlo todo, porque el 2015 es el Año Internacional de la Luz declarado por la UNESCO, y el festival estaba incluido en UNESCO. En el Año de la Luz. Pero fíjate, hace 2 sábados el homenaje era a un director portugués extraordinario que ha fallecido precisamente hace escasos meses, Manuel de Oliveira, que seguía haciendo cine a sus 107 años de edad. Era el único director que había sido cineasta activo en el periodo del cine mudo y que seguía activo con una salud, en fin, encomiable, envidiable. Hasta hace un año hizo su última película, ¿no? Y Manuel de Oliveira, en una entrevista que sacamos en el festival, decía, una periodista le preguntaba, y bueno, a partir de ahí surgió una discusión en Lisboa, en una rueda de prensa, decía, no existe el público no existe, existen espectadores. Dice, lo que es público es el asiento, la butaca donde se sienta una persona, ¿no? Pero su cine, el de Manuel de Oliveira, estaba dirigido a espectadores. Y entonces las personas que han venido al festival son espectadores, ¿no? Y a veces se confunde un poco esto del público, los espectadores. Yo creo que el futuro de la cinematografía, en el sentido de esta maravillosa liturgia que todos hemos vivido de salir de casa, ¿no? Ir a una sala que ya parece que hasta la moqueta del cine huele, toda esa magia de la pantalla grande, de la oscuridad, en fin, de que no estamos solos, de que hay otras personas. Pues toda esa liturgia de la cinematografía yo creo que volverá a través de reconsiderar al espectador y no al público. Es decir, el espectador es una persona sensible, capaz de comprender, capaz de preguntarse sobre lo que no comprende, y en este caso, afortunadamente, las películas nuestras, que eran de esas películas complicadas, que a priori dice, uy, esto no te va a venir nadie, se va a vaciar la sala. No, la gente se ha interesado muchísimo, ha venido muchos espectadores, muchas personas, y esto ha sido una fiesta, ¿no? Porque la palabra festival viene de eso, de algo festivo, del cine trascendental, ¿no? En el que todos, yo creo, yo el primero o el último, ponme en la lista en el orden que te parezca, hemos salido muy enriquecidos, ¿no? Y este valor profundo del arte, en el caso del séptimo arte, pues ha prevalecido sobre otras vicisitudes, ¿no? O sea que ha sido una experiencia muy bonita. En este festival ha habido proyecciones de película, como bien comentaba, a la que asistían los espectadores, y no solo visualizaban esas películas, ¿no? Sino que también participaban luego en coloquios, en documentales, también tengo entendido, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso de... Pues mira, ha sido muy interesante, porque el 2015 es una efemérides formidable. Para la historia de la humanidad. Se celebra, la UNESCO propuso que la humanidad celebrase el Año Internacional de la Luz, desde 2015, por diversos aniversarios que vienen desde la Edad Media, desde el periodo islámico, científicos como Maxwell. En fin, ahora sería un poco prolongado entrar en detalles, pero la última fecha importante fue el 25 de noviembre de 1915 en la Academia de Ciencias Prusiana de Berlín, donde un señor muy carismático, que todo el mundo conoce su aspecto, Alberto Einstein, con aquel pelo desmelenado, con aquel bigote, con aquella lengua que sacaba una vez, y la famosa imagen sacándoles la lengua a los periodistas, en fin, un hombre, por otro lado, un físico y un científico, y de una inteligencia y una audacia muy importante,
entonces presenta en la Academia de Ciencias Prusiana en 1915 la teoría de la relatividad general, ¿no?, en la que se ha basado toda la ciencia moderna durante el siglo XX y que sigue imperando en el siglo XXI como una referencia crucial. Ya no podemos hablar de espacio ni de tiempo por separado, son magnitudes unidas en un parámetro que varía. Bueno, no vamos a dar aquí una lección de física, yo tampoco soy la persona adecuada, pero esto ha hecho que tanto por parte de la ciencia como de las que se suelen llamar letras haya habido dijéramos una reacción en la cual, una reacción transdisciplinaria, interdisciplinaria, en la cual el séptimo arte ha sido el punto de encuentro. Un enclave en el que, a la vieja usanza de los cinefórums, de aquellos cineclubs en los que habían incluso discusiones airadas y muy militantes sobre las películas, sobre los autores, sobre el tipo de plano que había hecho, sobre si la voz en off, si el sonido en directo, todo esto ha ido desapareciendo paulatinamente, pero aquí se ha recuperado. Entonces han venido cada seminario al menos 2 expertos, siempre uno de ciencias y otro de letras, a hablar sobre un tópico, sobre un tema que se proponía en cada sesión, ¿no? Entonces las películas, pues pongamos a lo mejor pues entre 15, 16, algunos largometrajes, otros cortometrajes, los invitados, los espectadores y un coloquio realmente que ha hecho una pequeña historia, ¿eh? Lo tenemos todo grabado, se está transcribiendo, se está haciendo una publicación en la que salen pues preguntas en ocasiones tan sinceras como inocentes sobre si el tiempo existe, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, para los que nos gusta este tipo de cine y el que no, se lo recomiendo en fin, muy afectuosamente, que conozca a un director de cine ruso que se llamaba Andrei Tarkovsky, ¿no? Andrei Tarkovsky es una gran referencia, sus películas son bellísimas, son de una sensibilidad y admirado además técnicamente. Falleció, creo que fue en 1984, pero sus películas parecen todas como si se hubiesen rodado ayer, ¿no? Como los poemas bonitos, tenemos esa sensación de cercanía con la película. Unas películas que nos tutean, que nos respetan mucho, que van a lo profundo del pozo, que no tiene fin, ¿no? Y ahí estamos. La película y el espectador se confunden. Bueno, pues Andrei Tarkovsky escribió un libro muy bonito que se titula Esculpir en el tiempo, ¿no? Entonces, con ocasión del sábado que dedicábamos a Tarkovsky, decíamos el seminario Tarkovsky, pues se proyectaron unas películas que habían llegado seleccionadas, el jurado tomaba nota de sus cosas, etcétera, pero vino, por supuesto, todos conocemos a este entrañable y maravilloso poeta que tenemos en Granada, que es Rafael Guillén, ¿no? Rafael Guillén, y un astrofísico también muy conocido, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Zaidín, que es Emilio Alfaro. Entonces, Rafael Guillén, partidario de considerar que el tiempo es un espejismo de la vida, buena parte de su poesía está inspirada, hay una antología preciosa a los alrededores del tiempo, ¿no? Y entonces el astrofísico, pues considerando la dirección del tiempo basándose en unos parámetros que los físicos llaman entropía, etcétera. Pero bueno, lo bonito es que desde una situación suficientemente alejada de la ciencia como es la de Rafael Guillén, aunque él es muy curioso de todo lo científico, y otra posición también relativamente alejada de la poesía como es Emilio Alfaro, la física, aquello, bueno, surgieron unas chispas en el año de la luz encantadoras, aquello podía haber durado hasta la madrugada, a las 11 de la noche se tuvo que detener el coloquio porque era un tema infinito, ¿no? Entonces, esta conjunción de letras y ciencias ha sido mágica y la hemos repetido todos los sábados, ha venido pues gente muy interesante. Yo creo, los científicos, la directora de la estación experimental del Zaidín, que es Matilde Barón, una bioquímica experta de la fotosíntesis, que es lo que sabes que hace que las plantas pues, nos mantengan vivos en este planeta, ¿no? Dice que en sus reuniones con políticos, etcétera, reivindica
la Granada, capital de la ciencia a nivel casi nacional e internacional, y es cierto, hay un nivel de científicos altísimo, ¿no? Pero es que yo creo que en el campo de las letras ocurre lo mismo, ¿no? Y gracias a este alto nivel y generosidad, tengo que decirlo, de estos científicos y de estos filósofos y teólogos de la Facultad de Teología, Carlos Domínguez Morano, Antonio Miguel Gómez Cubillas, psicólogos como Francisco Tornay, en fin, han venido, creo que son 31 personalidades del más alto nivel y de una generosidad, pues, dijéramos, encomiable, porque se han hecho entender, ¿eh? No se han quedado, dijéramos, en el séptimo cielo de su especialidad, sino que con un lenguaje accesible nos han abierto lo que ellos llevan trabajando durante años. Y yo me preguntaba, ¿por qué han venido? O sea, aparte de que unos se hayan conectado con otros, y es porque el cine, la cinematografía, la llevamos todos en el corazón. Aunque últimamente, si preguntásemos por la calle, ¿usted cuándo es la última vez que fue a una sala de cine? Pues desgraciadamente es una costumbre que hemos ido perdiendo. Yo espero que vuelva, ¿no? Y entonces estas personas nos han ayudado porque llevan la cinematografía en su corazón, bueno, salvo alguna excepción de algunas personas muy jovencitas, todos los que estábamos allí nacimos en el siglo XX, el siglo del cine, ¿no? Podemos explicar todos anécdotas de cuando íbamos al cine, ¿no? Y entonces esto que llevamos en nuestro equipaje existencial les ha invitado a dedicarnos sábados enteros con esta amabilidad a hacerse entender, y esto se ha transmitido a los espectadores, ¿no? Y entonces ha sido pues un acontecimiento mágico, porque reunir alrededor de 70 espectadores los sábados por la tarde y por la noche, con científicos tan privilegiados, con películas aparentemente de las que no hacen taquilla, en la Corrala de Santiago, y que esto además se supiera en 37 países del mundo y hubieran autores pendientes de su película, iba a gustar o no iba a gustar, y por las tecnologías de la comunicación actual esto se pudiera trasladar rápidamente, pues ha sido una cosa pues mágica, muy cinemística, y yo creo que además muy estimulante, ¿no? O sea, el último sábado decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos el próximo? Pues digo, pues no sé. Ahí quería yo, va a haber una tercera edición, deduzco, después del éxito que estáis teniendo. Yo espero que sí, desde luego, y no solo soy yo, sino después de la clausura nos ha llegado, pues, voy a exagerar, un aluvión de correos, no un aluvión, pero cerca de un centenar de correos de gente que ha participado, de nuevas películas candidatas para el año siguiente. Mira, Raquel, yo creo, y lo digo muy sinceramente, que si nos ponemos a la labor, Granada puede ser una capital internacional de esta cinematografía. O sea, puede ser una referencia, un activo importantísimo. Espero que la nueva rectora, que ya conoce la existencia del festival y que ya dijo que le parecía un tema muy interesante, la universidad, las entidades públicas y privadas granadinas nos ayuden, porque nos hace falta, y además es algo que va con la tradición de esta ciudad. La Lupa y el Imán han sido los galardones que se han dado a una serie de películas que un jurado presidido por el fotógrafo José María González López ha otorgado, ¿no? Ha otorgado a 8 películas unos trofeos ex aequo, se dice, es decir, empatadas. No ha querido distinguir a una sobre las otras. A 8 títulos con una idea muy bonita que ha partido del jurado, que era los 7 colores del arco iris que componen la luz, el Año Internacional de la Luz, más el blanco que los reúne a todos, ¿no? Entonces esta idea del rojo hasta el blanco, 8 películas destacadas han recibido los galardones de la Lupa y el Imán. ¿Por qué la Lupa y el Imán, ¿no? Y esto va en la tradición de un cinemista. Él no llegó nunca a calificarse de cinemístico. La literatura especializada ha hablado del cinemista José Valdelomar, una personalidad insigne de la cinematografía granadina, por supuesto, española e internacional, reconocido en Estados Unidos, que
que solía llevar en sus bolsillos estos objetos mágicos, la lupa y el imán, ¿no? Y cuando se encontraba a alguien por la Sierra Nevada, su curiosidad le llevaba a presentarle los dos objetos. Le presentaba una lupa y un imán, a ver qué objeto escogía ese tal vez futuro amigo suyo, conocido, en fin, era su curiosidad personal. Y al que escogía la lupa, José Valdolomar le atribuía el estigma de Occidente, lo visible, el conocimiento, lo analítico, lo científico, ¿no? El escudriñar, el destripar la materia, aumentarla de tamaño para ver qué es lo que hay dentro, ver en lo tangible, ¿no? Y al que escogía el imán le atribuía el estigma de Oriente, lo oriental, el magnetismo, la intuición, lo indescifrable, lo que nos atrae o nos repele sin que haya una ecuación exacta que pueda descifrar el porqué, ¿no? Y estas dos fuerzas fundamentales de Oriente y Occidente, lo visible y lo invisible, el imán, Valdolomar atribuía mucha importancia, y entonces él decía que Granada era el punto, lo decía en los años 50, pero yo lo sigo diciendo ahora, ese era el punto de encuentro entre Occidente y Oriente, entre la lupa y el imán, ¿no? Entonces la pregunta es a ti, Raquel, o a cada uno de los espectadores, ¿usted qué se siente más, imán o lupa, ¿no? Claro, lo ideal es tener las dos cosas, ¿no? Tener la capacidad analítica y la capacidad intuitiva. Y esto para un artista es fundamental, ¿no? Que sea capaz de ejecutar sus obras, pero basándose en la intuición, en la poesía. Y este ha sido en unas cajitas preciosas de Taracea, lo que se ha enviado a estos países, a estos autores, a estos 8 galardonados, ¿no? Ese punto de inflexión es el que ha sido, el que ha conseguido que usted viva desde hace ya tiempo aquí en la ciudad de Granada, deduzco también, ¿no? Sí. Bueno, el duende, ¿no? Porque la verdad es que cada uno tenemos los que hemos venido a vivir a Granada y permanecemos. La explicación del por qué es magnética, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir los 8 primeros años de mi estancia en Granada en el Sacromonte, allí enfrente de la Alhambra, y fue una experiencia irrepetible, muy profunda, no solo por la parte, dijéramos, folclórica, étnica, interesantísima. Conservo buenos amigos entre el colectivo gitano del Sacromonte, y por la naturaleza, que también es maravillosa, el Darro, sino también por ese monte sacro, ¿no? Porque Sacromonte viene de monte sacro, la abadía, esa polémica de los libros plúmbeos, todo ese misterio, esos sedimentos de fe que se han ido acumulando cada vez que San Cecilio, y cada vez que al día siguiente no queda nadie en el monte sacro, y entonces uno se acerca y huele, ¿no? El perfume del tiempo, frente a las colinas de la Sabica, la Alhambra, etcétera. Entonces, aquellos 8 primeros años de mi vida, pues de mi estancia en Granada, fueron muy importantes en mi vida. Ahora estoy en el Realejo, otro barrio mágico, el antiguo barrio judío de Granada, de la Garnata al-Yahud, de la Garnata de los judíos, y ahí es donde estamos haciendo el certamen, ¿no? Entonces sí, la lupa y el imán continuamente presentes, ¿no? Certamen que esperemos que el año que viene siga. Bueno, el año que viene yo auguro que seguro que ya será un referente en nuestra ciudad de Granada. Esperemos que sea así. De momento, ya de cara al otoño, hay una colaboración que se está haciendo posible con los antropólogos, y me parece que vamos a tener un otoño antropológicamente muy rico, también en la Corrala de Santiago, pero insisto, depende del nuevo rectorado de la universidad, de otras entidades que seguro que van a ser afines a estas iniciativas y que van a colaborar con esta cinemística granadina internacional, desde Granada. Lo esperamos que así sea. Muchísimas gracias, señor Pols Pelaz, Manuel, por haber estado con nosotros, por habernos explicado un poquito en qué consiste este certamen internacional, y le esperamos en próximas ediciones. Ha sido todo un placer contar con su presencia. Gracias a vosotros, Raquel. Señores, nosotros nos vamos. Ya saben que volvemos el viernes que viene a las 9. Les esperamos aquí, en este programa de entrevistas, El Diván.